Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas a todos. Comenzamos la tercera sesión de las jornadas de formación de Bilbao Basket Etxean. Y nada, como sabéis, hoy tenemos a Álvaro Gómez Rubiera, que es preparador físico del club, más de 20 años en el Bilbao Basket como preparador físico. Y hoy nos va a hablar sobre los pilares de la preparación física en nuestra cantera. Entonces, Álvaro, todo tuyo. Hola, hola, encantado. Encantado de estar con todos vosotros y compartir experiencias. Y bueno, voy a hablar un poquito de mi experiencia, que como habéis escuchado es extensa, pero todavía, claro, queda todavía mucho camino por recorrer para mejorar. Entonces, por eso quiero que al final pues compartamos experiencias y podamos interactuar un poco, ¿vale? Yo lo que quiero es tocar un poco todos los temas porque yo entiendo que vosotros, entrenadores, para vosotros el tema de la preparación física quizás es lo más difícil porque también es un apartado en sí mismo, ¿no? Aparte de que vosotros a veces estáis muy solos en la cantera, tenéis que ser entrenadores, tenéis que ser psicólogos, amachu, aitachu, tenéis que ser nutricionistas, delegado de campo, utilleros, son un montón de labores y quiero solo con esto dejaros algunas herramientas y algunas claves que podáis usar durante vuestro día a día de cara a la preparación física. Y bueno, como ha dicho Miquel, estoy en la primera plantilla de ayudante, de apoyo y luego estoy con los chavales de infantil, de cadete y junior y senior, conjunto con Enerich, que es la que lleva a los mayores. Entonces voy a ir empezando, ¿de acuerdo? A ver, vamos ahí. Eso es, vale. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que por esa experiencia que acabo de deciros que tengo, pues yo he visto de todo y me ha pasado de todo, ¿vale? Entonces, no, lo que quiero, el mensaje que os quiero dar es que siempre se va a poder trabajar, ¿vale? Ya sea teniendo problemas de tiempo, podemos tener, pues es que tengo una hora o tengo una hora y media, es igual, vamos a ver que lo podemos meter con determinada metodología, utilizando truquillos, pero siempre va a haber un momento para que podamos meter la preparación física. Otra cosa interesante, el material. No, es que los de Bilbao Basket tenéis de todo. Bueno, es cierto que tenemos material, pero yo he viajado mucho con el equipo también y hemos sobrevivido con poco material. En la cantera utilizamos cosas muy básicas, no se necesita mucho material y sobre todo que sea portátil, esa es una de las claves, pero el material nunca va a ser un problema. Es más, ahora que estamos confinados y yo hago vídeos para que los jugadores entrenen en casa, ellos entrenan con cosas que hay en cualquier casa, ¿vale? Trapos, garrafas, cubos de fregar, escobas, este tipo de material y no necesitamos más. Vale, también a veces tenemos el problema del espacio, ¿no? Es decir, es que no, justo cuando puedo hacer, pues solo tengo media cancha o no tengo cancha, no pasa nada. Yo entreno en las bandas, entreno en los fondos, entreno en los vestíbulos, entreno en todas partes. Siempre hay una solución. No, no hay excusa, ¿vale? Y bueno, también el tema de los lesionados. Siempre, 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 siempre un lesionado va a poder entrenar a no ser que esté enfermo o esté inconsciente. Siempre va a haber algo que pueda hacer. Lo que no quiero que hagáis nunca es dejarle sentado, ¿vale? Ponerle deberes para que haga durante el entrenamiento o en otro tipo de tareas físico-técnicas que él pueda desarrollar, siempre dejándonos asesorar por un fisioterapeuta preparador físico, ¿vale? Entonces, el mensaje es, no hay excusa para trabajar la preparación física, ¿vale? Bien, entonces, uno de los, bueno, para mí lo más importante dentro de la preparación física en la cantera es la fuerza. Es el eje sobre el que se vertebra todo lo demás. Entonces, ahí veis un pequeño gráfico, ¿no? Y que he elaborado. Entonces, aquí tenemos fuerza. ¿Qué nos interesa sobre todo de la fuerza? El tren inferior. ¿Por qué? Porque son las piernas lo que nos ayudan a saltar, a desplazarnos, a correr, ¿de acuerdo? El tren inferior siempre tiene que estar con una buena base de fuerza.
Otro de los pilares dentro de la propia fuerza es el core. El core, para que me entendáis, significa núcleo. Todos entendemos el core como hacer abdominales, vale, pero no lo entendáis directamente así. El core es un conjunto de estructuras musculares y ligamentosas, incluso de órganos como el diafragma, músculos tan dispares como el glúteo y los aductores son participativos totalmente dentro de la actividad del core. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Que la columna siempre se mantenga estable. Entonces, toda esa conjunto de estructuras que rodean a la columna tienen que soportar las fuerzas externas para mantener esa columna lo más firme posible. ¿De acuerdo? Yo veo muchos abdominales de estos tipo crunch, de esto ya me entendéis, como flexionando la columna hacia las rodillas. Este movimiento no existe en baloncesto porque lo entrenamos. Igual cuando estornudamos o cuando tosemos nos vale, o cuando nos levantamos de la cama. Pero en el baloncesto, ese tipo de movimiento de columna que no sea rotacional, pues aparte de la rotación no hay otro movimiento más que flexión lateral y una extensión, pero siempre manteniendo la columna en posición lo más neutra posible. Entonces, lo que hace el core es protege de esas fuerzas externas dentro del deporte. ¿De acuerdo? Sea la actividad que sea, no solo estamos hablando de baloncesto. Bien. Otro componente importante que quiero explicaros son los tipos de contracciones, ¿vale? Hay contracciones que son concéntricas, otras que son isométricas y otras que son excéntricas. Y todas se dan en baloncesto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un ejercicio muy clásico, ¿vale? Vamos a imaginar que estamos en un gimnasio y que estamos haciendo un press de banca, de esos que bajas y subes la barra hacia el pecho, ¿vale? Bien, entonces tú cuando empujas la barra hacia arriba hay una contracción concéntrica del pectoral, ¿vale? Que es el músculo principal que se activa ahí, ¿vale? Si aguantamos la barra sin que se mueva, ¿hay esfuerzo o no hay esfuerzo? También lo hay, aunque para mantener esa barra en esa tensión, los músculos siguen activos, ¿de acuerdo? Y cuando baja la barra, o sea, es decir, en la fase a favor de la gravedad, que también es conocida como negativa, ahí es la fase excéntrica. Y es aquí en esta donde me quiero detener, porque la fase excéntrica es la más menospreciada dentro de los entrenamientos. Ahí veis una columnita que que sale una foto de un chico, ¿verdad? Ahí, un chico, y aquí pone prevención de lesiones. Vale, pues dentro de la prevención de lesiones es fundamental la fuerza de contracción excéntrica. Este tipo de contracción es muy favorable para prevenir las lesiones. Tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no puedes entrenarla si no tienes una buena base de fuerza básica, ¿vale? No puedes entrenarla si vas a jugar o un partido, bueno, vas a jugar en 48 72 horas. ¿Por qué? Porque después de haber trabajado la fuerza excéntrica, si la has trabajado bien y a fondo, pues genera un desgaste muscular importante que exige una recuperación, ¿vale? Entonces, el tema de prevención de lesiones se basa mucho en la fuerza, como veis aquí, ¿vale? Aquí veis a un chico que es altísimo, pero que tiene unas estructuras muy poco protegidas, es decir, sus articulaciones, aquí vemos el tobillo, vemos la rodilla, ¿vale? Están rodeadas por músculos que no tienen el tono suficiente, ¿vale? Entonces, el cuádriceps, el isquio, los aductores, el glúteo, todo esto tiene que estar muy fuerte para que la rodilla, debido a estas palancas, no sufra, ¿vale? Entonces, un trabajo de prevención es tener fuerza en toda la musculatura, ligamentos y tendones que rodean a las principales articulaciones, tobillo, rodillas y caderas, es ese principal eje para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos conviene? Fuerza, ¿de acuerdo?
Entonces, sobre la fuerza también se estructuran más cosas, ya que sin ellas, sin la fuerza, no se podría construir resistencia, no se podría construir velocidad. También hay interesante relación con la flexibilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más capacidad de extenderse tiene ese músculo, mayor capacidad contráctil, ¿vale? Y bueno, ya sobre la velocidad y la flexibilidad se vertebran también potencia y agilidad. Ejercicios tipo coordinativos, de apoyo, todo esto también es muy importante para estas etapas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos preocupa? Vaya, ¿y a los niños les haces trabajar fuerza? Pues claro que les hago trabajar fuerza y no es peligroso y no dejan de crecer. Todo esto son mitos construidos sobre el miedo, ¿vale? La fuerza hay que trabajarla desde pequeños. ¿Vale? Es evidente que no se trabaja la fuerza de igual manera en un infantil que en un senior, eso está claro, pero es muy interesante trabajar la fuerza pues, con otro tipo de parámetros, utilizando principalmente autocargas, ejercicios muy funcionales. Oye, ojo, ¿por qué? Porque en el primer equipo de ACB con Pitu también trabajamos ejercicios en su mayoría, podemos decir, funcionales, ¿vale? Y con mucha autocarga. Es decir, ¿qué es más peligroso para un niño? Jugar, por ejemplo, a baloncesto o a fútbol, que tiene más traumatismos, que es un deporte en el que dependes también de los movimientos que hace tu rival. Hacer eso o hacer un ejercicio que está perfectamente delimitado y supervisado de principio a fin. ¿Qué es peligroso realmente? Pues para mí es mucho más seguro controlar un ejercicio de fuerza de este tipo. Entonces, vamos a ir quitándonos esa idea de que los niños no pueden trabajar la fuerza, ¿vale? Vamos a ir siguiendo, ¿de acuerdo? Y aquí os paso unos enlaces muy interesantes para que entendáis. En el primer vídeo me parece que son unas descripciones de que la fuerza no se trabaja solo por grupos musculares. No lo entendamos así porque todo funciona en cadena, sino por patrones, que luego lo vamos a patrones de movimiento. Luego lo iremos un poco más ahí a fondo, ¿vale? Aquí veis un ejercicio de unilateral excéntrico también, que es de prevención de lesiones muy, muy interesante de dominar. Aquí hay otro enlace de core en el que vemos todas las estructuras musculares, ojo, solo las musculares que intervienen en el core, ¿vale? Y como veis, si la columna se mantiene neutra, aquí, tanto aquí como aquí, y lo que se mueven son las extremidades para dificultar un poco el ejercicio, ¿vale? Pasamos, vale, bien. Cambiamos de tema y vamos, bueno, que se construye sobre la fuerza, como hemos dicho. Entonces, cuando hablamos de la prevención de lesiones, esto es vital. Vital en las categorías tan, sobre todo siendo niños, es para mí muy importante. Entonces, uno de los temas de prevención claves es la propiocepción, ¿vale? Donde intervienen la estabilidad de ligamentos, tendones y músculos estabilizadores, ¿de acuerdo? Veis aquí a este chaval que está haciendo una sentadilla en una pierna y es un drama. Entonces aquí vemos cómo se colapsa la rodilla hacia adentro y esto provoca una desestabilización de todos los ejes, ¿vale? Bascula la pelvis, ¿vale? Y en cambio la línea de las clavículas, el hombro que intenta compensar para el otro lado, va totalmente torcido. Es decir, que cuando el problema nace aquí abajo, en la rodilla, esto genera un montón de problemas en todas las estructuras que siguen, ¿vale? Entonces, sin una buena base, luego el resto va a ir ya en consecuencia compensando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar, cuando trabajamos la fuerza, y esta es una idea muy importante también que quiero que saquéis de aquí, es que trabajéis unilateralmente, es decir, a una pierna. Pongámonos en el ejemplo de que hacemos una sentadilla, ¿vale? Todos sabemos lo que es hacer una sentadilla. Pero también todos sabemos que tenemos una pierna de salto, por ejemplo, una pierna más fuerte que la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una sentadilla? ¿Trabajan las dos piernas al 50%? No siempre, ¿no? Siempre podemos decir que la pierna fuerte va a tener un poco más de responsabilidad en ese patrón de movimiento. Entonces, si aislamos
y hacemos la sentadilla a una pierna, como hace este chico aquí, lo que hacemos es que la pierna débil no se esconde, ¿vale? Como se podría esconder en un ejercicio de bipedestación, es decir, bipodal. Cuando hace la sentadilla, la pierna débil se esconde de esta manera, no se puede esconder porque la aislamos totalmente. Y de esta manera conseguimos una simetría de fuerzas. Sí, porque habrá momentos en el básquet en que se quede solo sobre una pierna. Y entonces, cuando estemos sobre la débil, si esa débil no está preparada, es probable que colapse, ¿vale? Y que tenga un alto índice de lesiones. Cuando hay una diferencia de más de un 15% entre las dos piernas en fuerza, pues empieza a haber un riesgo de lesión, ¿vale? Entonces, intentemos disminuir esa diferencia de porcentaje de fuerza. Y a través de ejercicios a una pierna lo vamos a conseguir. Bien, aquí veis como un esqueleto, ¿verdad? Bueno, pues esto es una idea de Michael Boyle, ¿vale? Que es súper interesante. Bien, si empezamos por los tobillos, aquí pone que los tobillos tienen que ser móviles, que las rodillas tienen que ser estables y que las caderas tienen que ser móviles, que las lumbares tienen que ser estables y las dorsales móviles, que las escápulas tienen que ser estables y los hombros móviles, ¿vale? Pues esto es clave. Si un chaval no tiene movilidad en los tobillos, imaginaros todo cómo va el cuerpo compensando, ¿de acuerdo? Está haciendo una compensación que probablemente le vicie a lo largo de los años y a lo largo de su carrera. Si podemos evitarlo detectarlo primero y evitarlo desde edades tempranas, pues será mucho, mucho mejor para su salud, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis que el chico, vuelvo al chico, está calzado, ¿vale? Y yo a mis jugadores los descalzo muchísimo, porque estaremos trabajando mucho más los ligamentos, los tendones, la musculatura que rodea y sobre todo muy interesante el trabajo del arco plantar y el dedo gordo del pie, para que es súper importante para la impulsión. Entonces, para este tipo de ejercicios en los que no hay apenas movimiento, pero sí que hay mucho equilibrio, yo recomiendo mucho, mucho, mucho trabajar descalzos. Bien, entonces, volvemos a la imagen de Michael Boyle. ¿Qué pasa? Pues igual un niño me dice, oye, es que me duele mucho la rodilla. Vale, te duele mucho la rodilla. Entonces, tienes muscular, primero nos fijaremos, tienes un tono muscular adecuado en la rodilla, podríamos decir que es una rodilla estable, ¿no? Tienes los cuádriceps, los isquios, el glúteo, todo aquello que está cerca de la articulación está lo suficientemente fuerte. Si es así, si es afirmativo, también nos debemos de fijar en el tobillo. ¿Tienes un tobillo móvil? Oh, pues mira, este tobillo no es móvil. Ostras, pues si igual los problemas de estabilidad de tu rodilla provienen de un problema de movilidad del tobillo. Y así podríamos seguir toda la cadena hacia abajo. Si tienes problemas de movilidad de cadera, es posible que, o sea, si te duele la cadera o tienes problemas de cadera, es posible que tu problema nazca de un problema de estabilidad de la rodilla. ¿Sí? No sé si me estáis siguiendo la idea, ¿vale? Entonces aquí todo va alternativo en cada articulación, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad. Entonces, demos a cada articulación lo que se debe, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Bien, entonces, otro tema de la prevención, la técnica, ¿vale? Hablamos de varias cosas. Por ejemplo, hablamos de los patrones de movimiento. En el básquet, pues hay movimientos en sentadilla, en rotación, como veis aquí, esta chica, en tijera, puede ser frontal o lateral, de empuje, ¿vale? Y de tracción, ¿vale? El único movimiento que no existe en baloncesto es quedarte con las piernas estiradas y hacer un ejercicio plenamente dominante de cadera, ¿vale? Entonces, este movimiento, aunque no se da en baloncesto, sí que es muy interesante entrenarlo, porque toda esta cadena posterior la podemos trabajar en excéntrico y es muy buen ejercicio, como en la foto que os he dicho antes de la anterior diapositiva, que me quedaba sobre una pierna, salía yo, ¿vale? En la diapositiva de los enlaces, me parece. Vale, entonces,
trabajando el excéntrico, los isquiosurales, este será un muy buen ejercicio. Aquí lo está haciendo a 2 piernas, pero lo podemos hacer a una pierna y encima añadimos propiocepción. Bien, entonces hay ejercicios pues, que son de empuje, de tracción, dominantes de rodilla, dominantes de cadera y más como este que es completamente en bisagra, ¿vale? Todos estos movimientos se dan con tensiones concéntricas, con tensiones isométricas. No os olvidéis de los isométricos, ¿vale? Imaginaros peleando por un rebote en el tiro libre, unos pivots, ahí como se van empujando, ¿vale? Hay apenas hay movimiento, pero hay mucha tensión y es una tensión isométrica. No hay movimiento del músculo, pero sí que hay mucha carga. Entonces, no os olvidéis de trabajar en todos esos apartados de contracción. Vale. Bueno, pasamos a los saltos y a las amortiguaciones, súper importantes. Primero aprenderemos a saltar a algo, ¿vale? Aquí salto a 2 piernas, pero también puedo caer a una pierna, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, hey, chavales, somos ninjas, ¿vale? Imaginaros que esto es el tejado de una casa y que no queremos hacer ruido, ¿vale? Entonces siempre vamos y caemos suave, amortiguando, ¿vale? Una vez que dominamos saltar sobre algo, que estando cerca, empezaremos a caer desde una altura, ¿vale? Aquí hay una altura considerable, pues para empezar estaría bien una altura de un banco sueco, que podría estar un poco más baja que esta silla. Podemos caer a 2 piernas, podemos caer a una pierna, y todo esto requiere una técnica, ¿vale? También hay movimientos de aceleración y deceleración en básquet, ya lo sabéis, ¿vale? Tenemos por ejemplo, esta foto, ¿vale? Una arrancada de un sprint. Fijaros cómo va desde la cabeza hasta la punta del talón, casi en una línea recta. Esta primera zancada es la más importante. Pero hay algo que no os tenéis que olvidar nunca, tanto en los saltos como en las amortiguaciones, como el trabajo coordinativo. El uso de los brazos. El uso de los brazos descarga mucho el esfuerzo sobre las piernas e impulsa mucho más. Es mucho más beneficioso para jugadores que usan muchos brazos que los que no usan, ¿vale? Es una gran ayuda. Entonces, acelerar y decelerar. No os olvidéis de todas las acciones negativas, tanto amortiguar como decelerar, porque son tanto o más importantes. Siempre que hay un salto hay una amortiguación, pero incluso hay más amortiguaciones, porque hay veces que hay una inercia pasiva que te empuja y que caes, y eso es una amortiguación pasiva. Igual que acelerar y decelerar. Si yo te empujo un poco y te hago frenar y te empujo para que te caigas, o no para que te caigas, sino en un contacto, tu cuerpo tiene que acelerar esa inercia pasiva que te ha generado otro jugador, ¿vale? Entonces es muy importante que trabajemos acelerar y decelerar, amortiguar, saltar y amortiguar, ¿vale? Cambios de dirección. Muy importante también trabajar cambiando la dirección. Estoy viendo muchos sprints en línea recta. ¿Queréis decirme cuántos metros se corren en línea recta en un partido de baloncesto? Sí, es verdad, pocos metros. 5 metros, 8 como muchísimo, no es lo habitual. Imaginaros más situaciones. Podemos ir corriendo y hacer un corte de 90 grados, podemos ir corriendo y hacer un corte de 45 grados, podemos ir de lado a lado como si fuese un tirador en forma de semiluna o de banana, como lo queráis llamar, ¿vale? Son movimientos más circulares, y no solo os pongáis en la posición del atacante, sino también la del defensor. Porque imaginaros al que va defendiendo a J.C. Carroll pasando y rodeando todos los bloqueos para intentar defender. ¿Qué desplazamiento se está usando? No solo os fijéis en los desplazamientos ofensivos, fijaros también en los defensivos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que sepáis y que hagáis trayectorias variables en zigzag, en cambios con giros a 90 grados, a 45, en forma semicircular, ¿de acuerdo? No hagáis sprints solo en línea recta y no hace falta que corráis 100 metros lisos. Con 5, con 8 puede ser suficiente, ¿de acuerdo? Vale, el tema de apoyos. Aquí trabajamos mucho la técnica de apoyos, mucho skipping, coordinando brazos, piernas, muy importante. Apoyar solo sobre la parte delantera del pie. Todos los ejercicios coordinativos con las escaleras de agilidad, ya sabéis, esas escaleras horizontales
es muy importante que lo vayan trabajando desde edades tempranas. Vale, y lo que hemos hablado antes, la fuerza unilateral, ¿vale? Que lo hagan bien, que hagan ese ejercicio de esa sentadilla de una pierna sin que colapse la rodilla hacia adentro, ¿de acuerdo? Muy importante mantener ese eje tobillo, rodilla, cadera bien alineado constantemente. Yo a veces cojo el móvil y le pongo en modo cámara reversa para que ellos mismos cuando lo hagan se vean, porque generalmente no hay espejos. ¿Vale? A no ser que estés en el gimnasio, que puede ser que haya más suerte, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Qué más? A ver. Esto pasa. Vale. Vamos por aquí. Vale. Tema. Vale. Voy siguiendo. A ver, el tema, hemos hablado de la fuerza, hemos hablado de la prevención de lesiones en cuanto a propiocepción, en cuanto a técnica, y quiero pasaros también otra referencia sobre las cargas de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo controlamos eso? Pues mira, cuando llegan al entrenamiento, lo que hacemos es les pasamos un pequeño test, ¿vale? Fijaros en este cuadrante de aquí arriba. Nos interesa mucho que nos den feedback, ¿vale? Cómo está de fatiga, cómo está de calidad de sueño que ha tenido, daño muscular que note, estrés, humor, en cuanto a si se siente enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, le damos escalas del 1 al 5, siendo 5 estando muy bien y 1 estando muy mal. Entonces, al final, lo que hacemos un sumatorio. Como veis, el total son 5 preguntas de 5 puntos, pues son 25 puntos. Si no llegan a 18, tendremos que plantearnos seriamente si queremos que entrenen. Desde luego, si entrenan 2 días seguidos y no suman 18, no va a entrenar como el equipo de ninguna manera, ¿vale? Esto lo hace Roberto Molina Pitu en el primer equipo, todas en cada una de las sesiones, que la mayoría de las veces son 2 sesiones. Cada vez preguntamos estas cosas. Si tiene un dolor, lo apuntamos y lo registramos. Y luego al final del entrenamiento le podemos preguntar, oye, esta molestia en el gemelo que tenías, ¿qué te ha ido a más? ¿Te ha ido a menos? ¿Cuándo has ido entrando en calor? ¿Te has ido encontrando mejor? ¿Vale? Todo esto lo dejamos registrado. Y luego seguimos podemos registrar individualmente y colectivamente cómo va evolucionando su feedback. Es decir, si me está dando todos los días 25 sobre 25 fulanito, puede ser que no estemos llegando a los niveles de fatiga que queremos meterle en un entrenamiento. Pero en cambio, si la media del equipo es de 19 o de 20, igual estamos viendo ya que estamos trabajando o que igual están en una fase en la que se encuentran más cansados por lo que sea, ya sea que tienen exámenes, ya puede ser otro tipo de estrés o fatigas, ¿vale? Y al final de la sesión lo que hacemos es, hacemos una escala de Borg, ¿vale? Del 1 al 10, siendo 10 la percepción de que el entrenamiento ha sido muy duro. Entonces, si fulanito lleva toda la semana y me está diciendo 5, 7, 9 y medio, entonces tendremos que empezar a plantearnos cosas con este jugador, ¿de acuerdo? De la misma manera, si lo observamos desde el punto de vista colectivo, si están todos los días dándonos 8 y medio y 9, igual nos estamos pasando y tenemos que replantearnos cómo llevamos la dinámica de las sesiones, ¿de acuerdo? Igual hay que bajar un poco el pistón o no, o nos interesa fatigarlos en ese momento, pero por lo menos saber qué es lo que están percibiendo los jugadores, ¿de acuerdo? Es un tema laborioso, pero yo creo que merece la pena si queremos llevar las cosas bien. Bien, yo aquí hablo también de volumen y de intensidad. Todos los entrenamientos con el mismo volumen y la misma intensidad al 100% no va a poder ser. Entonces tenéis que jugar con las cargas en ese sentido durante la semana y el entrenamiento, ¿vale? Si vosotros siempre vais a entrenar 1 hora y media al día, vamos a poner 3 sesiones a la semana, tenéis que tener en cuenta la intensidad del entrenamiento. Igual el último entrenamiento antes del partido, si como siempre entrenáis 1 hora y media, sea como sea,
Tenéis que controlar que los ratos de intensidad sean compensados por ejercicios de baja intensidad, hacer tramos más o menos cortos, intensos, con tramos en los que les dé tiempo a recuperar, porque si les fatigáis mucho de cara al día siguiente, su rendimiento va a disminuir. Entonces, controlar que no siempre se puede estar al 100%. Es más, durante un partido de baloncesto hay 20-30 segundos en las que se está jugando a un nivel muy intenso por otros 20-30 segundos de descanso, por motivos de faltas, de saque de banda, de tiempos muertos. Entonces, entended que eso también pasa en un partido. Otra cosa que yo hago y que lo hice con el primer equipo durante muchos años y ahora estoy empezando a hacerlo con la cantera es el tema del lesionario. ¿Qué es un lesionario? Es una agenda, es un diario de lesiones del equipo. Entonces, yo voy estudiando el tipo de lesiones que vamos teniendo. Entonces, aquí, por ejemplo, se he puesto un par de cosillas interesantes y es por meses, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos viendo cómo yo divido entre lesiones leves y graves dependiendo de unos criterios. Entonces, durante los meses vamos viendo cómo van evolucionando las lesiones leves, las graves y cuántas, ¿de acuerdo? Incluso es muy interesante ya comparar interequipo, ¿vale? Entonces tenemos la categoría infantil, la cadete, la junior y la senior y vamos viendo cómo hay muchas, por ejemplo aquí en los infantiles son los que más lesiones leves tienen, son muy quejicas, ¿vale? Pero no les pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, muy interesante pues el tipo de lesión. Bueno, pues por ejemplo en mi equipo hemos tenido 4 roturas de fibras de isquios. Pues igual hay que mirárselo, ¿vale? Pero si no lo registras luego no te vas a acordar. De cara al trabajo individual, oye, fulanito, has tenido 3 esguinces del tobillo derecho en 3 meses este año. Este verano ya te puedes poner las pilas y de cara al año que viene, antes de llegar siempre, antes de que empiece el entrenamiento, perdón, siempre vas a hacer una sección de ejercicios propioceptivos de tobillo para darle un poco de sustento a ese tobillo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de datos que podemos sacar solo por registrar las lesiones que tenemos. Y otro tema muy importante es la progresión y la regresión en los ejercicios. Bien, ahí veis una foto de un chico que hace un puente, ¿de acuerdo? Entonces, para muchos este ejercicio es muy sencillo y para otros, pues bueno, pues puede ser suficiente. Entonces, si a fulanito le cuesta, pues lo mantendremos levantando el culo en esta posición, pero a menganito sí está con unos niveles de fuerza mayores, ya pues, puede ser por un proceso madurativo o por lo que sea, ¿vale? Pues le mandamos, mira, vamos a dificultar tu ejercicio y lo vas a hacer en una pierna. Y luego podemos añadir más inestabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vosotros podéis mandar un mismo ejercicio como base, pero luego lo podéis facilitar o dificultar de acuerdo al nivel que tiene. Entonces, todos hacen lo mismo, pero cada uno en su grado. ¿Por qué? Porque en estas edades pues hay bastantes diferencias y vosotros seguro que lo estáis notando. Vale, entonces ahí os paso unos pequeños enlaces de trabajo de propiocepción, trabajo de técnica y el tema de las progresiones y regresiones, que es importante que conozcáis un poquito por encima. Y os paso unos enlaces, sacarles una foto y echarles un vistazo, ¿de acuerdo? Sigo. Vale, hablamos ahora de la evaluación individual transversal, que es otra de las claves. No quiero que comparéis a los jugadores a unos con otros. Mira, si este puede, tú también tienes que poder. Si este salta tanto, tú también. Si este corre tanto... No. Vamos a tener en cuenta a cada jugador, pero comparándole a sí mismo durante el tiempo, ¿vale? Para eso habrá que hacer registros. Entonces, tenemos una serie de parámetros, como llevarles a los médicos, donde les podemos detectar si tiene alguna patología cardíaca. También nos va a dar información importante porque podemos tomar el porcentaje graso de su cuerpo y ver su tendencia a lo largo del tiempo, ¿vale? Si va engordando, si se va descuidando o no. Y en ocasiones también sacamos las zonas de entrenamiento en frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el caso de que esté lesionada una persona y le tengamos que poner una bici o trabajando aparte, si tenemos un pulsómetro a mano, ya sabremos en qué frecuencias nos interesa que trabaje, ¿vale? Porque las frecuencias del pulso cardíaco no es el mismo en individuos que tengan la misma edad.
También tomamos datos antropométricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les tomamos la altura, la envergadura y el peso. Y esto lo hacemos de manera trimestral, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo va evolucionando o si se está estancando en este tipo de medidas que nos puede interesar bastante. Y también le sacamos una foto sin camiseta y descalzos, con pantalón corto, para ver y detectar posibles asimetrías. Pues tiene una cadera más baja que la otra, tiene las rodillas en valgo, tiene la cadera rotada hacia adentro, hacia afuera. Este tipo de detalles con una sola foto se puede detectar. Pero además nosotros hacemos la batería de test de FMS, entre los cuales se incluyen pues, ejercicios de movilidad de cadera, que hemos hablado antes, que la cadera tiene que ser móvil, de la estabilidad del tronco, de la flexibilidad isquiotibial, ¿vale? Que es muy importante la cadena posterior y se trabaja muy poco. Y ahora en estos tiempos de confinamiento quiero que sepáis que es muy importante que todo esto no se quede acortado. Tanto tiempo sentado nos va a dejar muy acortados en la cadena posterior. Entonces, muy importante, ya de por sí los niños con el móvil, con la tablet, están todo el rato mirando hacia abajo, se acorta toda esa cadena y tenemos que tenerla muy en cuenta para que esté bien flexible. Tema de, a ver, ¿cómo haces una sentadilla? Una tijera. La movilidad del hombro también es importante, que no estén demasiado limitados porque eso limita los movimientos en el básquet de acuerdo a determinados ejercicios técnicos. Vale, y otra cosa, hacemos test que con nosotros nos interesa. Entonces, a vosotros pueden interesar otra serie de test, como a mí me interesan estos. Entonces, ¿qué les miro? La movilidad torácica, la fuerza de cada pierna y muy importante, y esto no he hablado antes, es la dorsiflexión del tobillo, ¿vale? Sí hemos hablado que desde el tobillo eso configura todo el eje tobillo, rodilla, cadera. Desde el tobillo nacen todo tipo de impulsiones, ya sean sprints, en cambios de dirección, en propulsiones hacia arriba, saltos, ¿vale? Entonces es importante que ese tobillo sea flexible y lo evalúo, ¿vale? Y ahí os pasaré unos enlaces en la siguiente diapositiva, yo creo, en las que se mide la flexibilidad del tobillo. Porque si el tobillo no es flexible va a redundar en una compensación a todos los niveles estructuralmente, ¿vale? Y podemos mirar saltos en profundidad, una pierna, dos, saltos consecutivos, todo aquello que os interese ver lo podéis evaluar, ¿vale? Bien, aquí veis unos ejemplos, ¿vale? Aquí a este chaval le estamos evaluando la movilidad de cadera. Y este es el mismo chaval, este es en 2017 y este es en 2019. Como veis, hay una mejora, ¿vale? Aquí había una desnivelación del tronco y ahora no. Y aquí había una abducción de cadera innecesaria y ahora no la hace. Entonces, pues por ahí vamos bien, ¿eh? Ahí vemos una progresión. Aquí, ¿qué vemos? Pues cada jugador tiene una ficha individual en la que vamos registrando la altura, vamos registrando su peso, vamos registrando su envergadura y vamos anotando las lesiones que tiene, porque esto nos va a ayudar a, por ejemplo, trabajar de cara al verano, cómo enfocar sus puntos débiles, ¿sí? Y aquí veis lo que os he dicho antes, una foto sin camiseta, con pantalón corto y descalzos. Ahí se pueden ver ya cosas, ¿vale? De las rodillas, de si apoya más en una pierna que en el otro. En este caso, este chaval está operado del ligamento cruzado anterior y se le ve que carga el peso más en un lado que en el otro, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? A nivel de protocolo individual, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Gracias a todas las evaluaciones que hago previamente, pues elaboro luego unas tablas de trabajo para que ellos hagan antes del entrenamiento o en una parte que yo diga, en esta parte vais a hacer los correctivos preventivos. Entonces, si os fijáis, aquí hay como una tabla en semáforo, ¿vale? En rojo, esto es este chico, ¿vale? Entonces, aquí le pongo, tienes que mejorar la flexibilidad de los isquiosurales, ¿vale? Y esto está en rojo, es un código importante, ¿vale? Entonces, este está en amarillo, no es tan importante, pero si se deja de lado puede ir a peor. Y en verde, pues bueno, son pequeños detalles que habrá que ir tocando de vez en cuando porque tampoco está súper bien. Entonces aquí les digo, venga, este día, fulanito, tú haces estos ejercicios y el siguiente día, en vez de hacer estos, para que no se te haga monótono, hacemos estos otros, pero que sirven para cumplir todos estos objetivos que hemos detectado que tienes déficit ahí, ¿vale?
Entonces, dedicamos un tiempo para que hagan su protocolo individual de trabajo. ¿Qué pasa? Que a veces yo entiendo que no tengáis esa posibilidad. ¿Qué podéis hacer? Podéis elaborar un protocolo de trabajo colectivo, es decir, trabajáis tocando todos los palos, ¿de acuerdo? Y de una manera u otra a todos van beneficiando, pero estamos haciendo un protocolo de trabajo en la que está bien estructurado para que todas las articulaciones tengan su movilidad y su estabilidad, como decíamos antes, ¿vale? Bien, ahí tenéis unos enlaces, por ejemplo, esto es de los FMS y aquí está un test de dorsiflexión, ¿sí? Vale, entonces, tenemos el problema del tiempo. Ese es uno de los factores más limitantes en la preparación física. Bueno, no hay problema porque podemos trabajar, una herramienta fundamental es el circuito. Trabajar en circuito es, aparte de yo creo que divertido, yo incluso les pongo música, solo hay que prepararlo bien y ya está, y va como un tiro. Pero sí que hay que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, que sea un circuito ordenado, ¿vale? Es decir, si hacemos un circuito de fuerza y le ponemos 3 ejercicios de pecho seguidos, pues igual no es una buena idea. Pero si alternamos un ejercicio de empuje con otro de tracción, con otro de rodilla dominante y vamos alternando tren superior con tren inferior, o de empuje con tracción, o de rodilla dominante con cadera dominante, de manera que no sobrecarguemos. Entonces, si esto está bien, trabajaremos a tiempo y sin descansos. ¿Qué quiero decir? Que no quiero que se trabajen en los circuitos a repeticiones, porque siempre va a haber uno que para acabar antes lo haga rápido y mal. Entonces pongamos un tiempo, pongamos máximo 30 segundos para ejercicios de fuerza, tampoco nos interesa más, ¿vale? Pero tampoco para velocidad hagáis 30 segundos, con 15 o 10 puede ser suficiente. Podemos trabajar varios contenidos a la vez, podemos trabajar la potencia, podemos trabajar a la vez, no. Quiero decir, podemos trabajar en formato de circuito, podemos trabajar la fuerza, podemos trabajar el core, podemos hacer un circuito de propio, y también podemos combinar un ejercicio de fuerza y el siguiente uno de propiocepción y así. Y de esta manera tampoco sobrecargamos. Eso ya es liar mucho la cosa, pero bueno, entonces el tema es sin descansos. Como tenemos el circuito bien ordenado, no tenemos que descansar y ahorramos tiempo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, válido para todos los contenidos, fuerza, potencia, velocidad, todo esto nos puede servir. Si hay ejercicios de velocidad, sí que tendremos que meter un poco más de descanso, ¿vale? De transición de un ejercicio a otro, igual 10-15 segundos más, seguro. Vale, y otra cosa que puede ser muy motivante es que aparte de trabajarlo en individual, podemos hacer estaciones de trabajo por parejas. Entonces, esas parejas pueden cooperar para cumplir un objetivo del ejercicio o pueden ser antagonistas, ¿vale? Pueden competir entre ellos para ejecutarlo, ¿sí? Pues, por ejemplo, imagínate, estás dentro del círculo central del campo y a culazos tienes que echarle al otro fuera del círculo. Pues es un ejemplo, ¿vale? Estamos haciendo un ejercicio, vamos, bastante duro si estás 30 segundos. Entonces, lo que yo recomiendo, 15 segundos para velocidad y 30 segundos máximo para fuerza y un poquito menos para potencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es necesario hacer un minuto un ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque para eso están las progresiones que he dicho en los ejercicios. Si yo voy a decir que en esta estación hay sentadillas, pero como hay diferentes niveles de ejecución de los jugadores, depende de quién voy matizando. Oye, tú a una pierna, tú a esta sentadilla la haces con balón medicinal, tú con balón medicinal y saltando. Tú vas a hacer a una pierna quedándote contra la pared. Vas subiendo el nivel o bajando el nivel, ¿de acuerdo? Y si sigue faltando tiempo, ¿qué hacemos? Pues podemos aprovechar los contenidos del entrenamiento, sean técnicos o tácticos. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar el bote, pues si yo hago un circuito de desplazamientos, de cambios de dirección con el balón, pues estaré trabajando la velocidad máxima, la velocidad de reacción. Entonces, ahí lo podemos meter. Incluso lo podríamos meter dentro de la parte táctica del entrenamiento. Por ejemplo, si queremos trabajar tácticamente sistemas 5x0 en transición, pues si hacemos, imaginaros, 5 o 4 transiciones seguidas de sistema, estaremos trabajando la resistencia a la velocidad, ¿vale? Entonces, no os olvidéis de que dentro de la parte táctica y técnica podemos meter contenidos. Bien,
Bueno, pues esto ha sido un poco todo lo que os quería explicar. Son muchas cosas y dentro de cada cosa todavía se puede indagar mucho más, pero quería que vierais todo eso. Y ahora voy a dejar que me preguntéis a través de Miquel vuestras dudas. Vale, Álvaro, muchas gracias. Bueno, pues han preguntado varias cosas. La primera, David Villarreal, pregunta a ver si la fuerza excéntrica, que dices que se tarda más en recuperar, ¿te refieres a que hay que tardar más en volver a trabajar ese músculo ejercitado? Sí, es lo que estaba comentando. Es decir, como trabajar en ese tipo de contracción lleva un desgaste muscular grande, eso conlleva un periodo entre 48 y 72 horas de máximo para volver a entrenar recuperado. Entonces, digo entrenar, con que jugar, pues implanteable. Entonces, si vais a trabajar con ejercicios de prevención o simplemente de fuerza excéntrica, yo lo pondría más hacia la mitad de la semana o principios, ¿vale? Más por la zona central de la semana, un martes, un miércoles para estar seguros. Vale, pregunta también a ver cómo calculamos el porcentaje graso, directo o indirecto. Bueno, sería directo, utilizaríamos un plicómetro que anatómicamente hay unos pliegues donde coger y entonces de esa manera se evalúa. Bueno, lo evalúa el médico deportivo. Vale, José Carlos pregunta a ver qué test realizarías en categoría minibásquet infantil. Vale, un poco yo lo veo, a ver, depende de lo que quieras buscar dentro de cada jugador y de cada equipo. Pero bueno, para mí, desde tan pequeños, lo que me interesa a mí es comprobar que su chasis esté bien. Entonces, para que eso esté bien, me interesan mucho pues las fotos anatómicas, a ver cómo trabajan a una pierna. Quiero saber exactamente qué puntos débiles tiene, porque como no, si no lo detectamos y lo intentamos corregir desde pequeños, el cuerpo va a ir viciando cada vez más y se va a desestabilizar todo en cadena. Y cuando lleguen a senior, pues ya prácticamente eso va a ser muy difícil de corregir. Entonces, cuanto antes detectemos esos problemas, pues mejor. Así que podría meter los FMS, no, igual no todos los ejercicios, pero sí algunos, y los del tobillo, que comentaba antes que hacíamos evaluaciones propias, la movilidad torácica. Es un poco lo que tú estés buscando, pero yo primero busco la salud para luego ir incrementando el rendimiento. Vale, pregunta Alejandro, ¿el trabajo físico del equipo entero, no tan individualizado, es un trabajo coordinativo general u orientado a fundamentos específicos que te piden los entrenadores? A ver, en general, trabajamos los patrones de movimiento básicos que pueden intervenir en cualquier deporte, ¿vale? No estamos hablando de ejercicios tan específicos. Hay un montón de deportes como balonmano, como fútbol americano, voleibol, que comparten muchos patrones de movimiento. Entonces, sí que consensuamos lo que vamos a hacer con nuestros entrenadores jefe, pero el tema de la técnica sí que lo intentamos trabajar un poco más en patrones generales y luego, por ejemplo, en infantiles se trabaja mucho la técnica, ¿de acuerdo? La técnica específica, ¿vale? Yo toco un poco menos ese área, pero de vez en cuando también meto, pero me interesan más los patrones de movimiento coordinativos y técnicos de cualquier deporte colectivo de los que estoy hablando ahora. Vale, hay varias preguntas de Ander Pérez, de José Carlos, vale, respecto a el tiempo de trabajo semanal y cómo organizamos el trabajo en sesiones, tiempo de sesión, número de sesiones. Vale, generalmente pues hacemos 2 sesiones a la semana, ¿vale? Pueden ser más, pero hacemos 2 sesiones que pueden estar en torno a los 40-45 minutos, pero yo también les digo que aprovechen el tiempo. Si llegan antes de tiempo, van a tener trabajo, ¿vale? Y eso no lo vamos a despreciar.
5 minutos que hagas hoy, 5 mañana y 5 pasado, ya son 15 minutos, con que imagínate al final del año cuánta diferencia puedes marcar si llegas un par de minutos, 5 minutos antes y te pones a hacer cosas en vez de empezar a coger un balón y pelotear y hacer el gamba, como digo yo. Vale, comenta también Aitor Piedra, a ver si en femenino harías lo mismo. Vale, bueno, principalmente sí, pero hay un pequeño detalle que sin conocer a fondo el baloncesto femenino, sí que hay un pequeño detalle que creo que hay que tener en cuenta, y es que las chicas tienen una alta lesión, bueno, se lesionan más que los chicos en cuanto al tema del ligamento cruzado anterior. Entonces sí que haría un poco más de hincapié en movimientos de fuerza, propiocepción de rodilla, ¿vale? Asegurándome que toda la musculatura que rodea la rodilla y el glúteo estén bien fuertes para que esas rodillas no se lesionen, y mucho trabajo unilateral también, claro. Vale, una pregunta doble ahora. Francisco Javier pregunta a ver si hacemos algún control de carga en pista, y Kevin a ver cada cuánto pasas los test. Vale, el control de carga en pista, pues bueno, pues como he dicho antes, hablamos antes del entrenamiento con los entrenadores sobre el plan y tenemos en cuenta, bueno, yo aquí voy a meter hoy caña, tú un poco menos, yo un poco menos y tú un poco más. Y mañana haremos al revés o vamos compensando y como digo, utilizando el feedback que nos den los propios jugadores. La otra pregunta me has dicho, perdona. Sí, ¿cada cuánto pasas los test? Sí. Lo hacemos. Mi idea es hacerlo trimestralmente y lo estoy consiguiendo. Lleva su tiempo, pero yo creo que los datos merecen la pena. Si no, entiendo perfectamente que semestral puede ser suficiente, ¿vale? Vale, y última pregunta, que igual has contestado, pero bueno, para insistir, en un equipo que entrena, pregunta Miquel García, perdón, un equipo que entrena 3 días a la semana, la mayor carga física la meterías el día intermedio. Supongo que variará dependiendo la categoría de edad, el sexo. A ver, habría que ver el caso de cada equipo, ¿vale? No todos los equipos entrenan los mismos días ni juegan los mismos días, pero sí podríamos ubicar la zona central de la semana como la más cómoda para trabajar a fondo. Pero claro, hay veces que hay 2 entrenamientos seguidos, igual si entrenas martes y miércoles, igual te compensa meterlo el martes en vez del miércoles, que están un poco más cansadetes. Entonces, habría que ver individualmente cada caso, pero sí podríamos decir que por norma general, entre comillas, es la zona central de la semana. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Álvaro. Espero que al resto os haya servido, que os haya gustado. Un placer. Y muchas gracias, Álvaro.